Padre maravilloso, tú estás sentado en tu trono y sabemos que como Rey, Señor del conocimiento, de la sabiduría, tú nos impartes, Señor, de tu verdad, tú nos impartes, Padre, de esa profundidad, de esa revelación que solo emana de tu trono. Queremos hoy beber nuevamente y queremos crecer, desarrollarnos. Señor, queremos ser mejores creyentes, pero también que a través de esto podamos desarrollar una mayor intimidad contigo, un mayor anhelo por conocerte, por conocer quién eres, cómo te revelas, cómo te manifiestas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor para bendecir su nombre y exaltarlo. Aleluya. Muy bien, perfecto, mis amados. Vamos a hablar, como les decía, acerca de diferentes materiales preciosos. Vamos a hablar también de perlas, de algunas joyas que están en la palabra. Y espero que usted pueda aprovechar de lo que vamos a hablar. Recuerde que igual como lo hemos hecho con los derivados de la naturaleza, recordar que todos estos materiales tienen su propio color y por lo tanto no es menor considerarlo a la hora de interpretar. Sin embargo, como ya ustedes lo van a ver, algunas de estas piedras preciosas tienen su propio significado que podría ser hasta diferente en relación a la misma hasta el mismo color que ya hemos visto en el pasado. Lo que quiero decir es que aun que pudiera ser contradictorio el vínculo del color con la piedra preciosa, nosotros decidimos hacer estas diferencias porque a la hora de interpretar vivencias proféticas, estas variables se pueden dar. Así que bueno, vamos a empezar primero por una piedra que es conocida como el ágata. La piedra ágata, para que usted la anote por favor ahí. Y la piedra ágata no es, para que usted, el que no lo conoce, lo puede buscar a través de internet, no es una piedra con un color en particular, sino que es una combinación de diferentes cristales que puede llevar a que tenga también diferentes colores. Entonces, si yo quisiera comparar el ágata o vincularlo con algún color, yo tendría que decir que es más como un arco iris, más que en realidad un color específico. Si ahí usted lo busca en internet, usted también lo podrá testificar. Le tengo, digamos, la definición del ágata para que usted lo apunte también si quiere. El ágata no es un material específico, sino un conjunto de variedades microcristalinas del cuarzo. Qué interesante. En realidad son variedades de Caledonia que presentan bandas de varios colores poco contrastados. Bueno, esa es la definición que nos da Internet. Ahora vamos a ir a la palabra. Acuérdense, por favor, que aquellas personas que me quieran ayudar levantan su manito de manera virtual y encienden su cámara. Si usted no me enciende la cámara, no le puedo tomar en cuenta para lo que va a ser la lectura bíblica, porque pues no puedo saber si usted está ahí o no. Entonces, para hacerlo bien práctico, comienzo con quienes observo. Amén. Le voy a pedir al hermano Augusto Roque Palomino que me busque el libro de Éxodo 28:19. También le voy a pedir a la hermana Marilina Roxana que me busque Éxodo 39:12 y a la hermana Nahara Gómez que me busque por favor Apocalipsis 21:19. Muy bien, hermano Roque, por favor encienda su micrófono, lo queremos escuchar. Adelante. Adelante. Amén. Buenos días, profeta. Dios le bendiga. Éxodo 28:19. Éxodo 28:19, ¿no? ¿Correcto? Correcto, mi hermano, adelante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una
amatista. Perfecto. Bueno, ahí ya ustedes pueden ir adelantando materia con algunos de los materiales ahí que se mencionan. Quizás por el versículo que leímos, que es muy puntual, no sabemos que se está refiriendo al pectoral del sacerdote, pero ahí usted puede leer los versículos anteriores. Entonces, claramente el Ágata nos remite específicamente a el sacerdocio, ¿verdad? Podríamos hablar de santuario, podríamos hablar también de adoración, podríamos hablar de conceptos relacionados con el ejercicio del sacerdocio. Hermana Marilina, por favor, encienda su micrófono, la escuchamos. Amén. La palabra dice así. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Perfecto. Básicamente la repetición del versículo anterior. Adelante, hermana Nahara, le escuchamos. Amén. Dice Apocalipsis 21:19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Buenísimo. Ok, aquí estamos viendo otra de las significancias bíblicas del ágape, perdón, del ágata, que comprendemos como fundamento, como base. Y por supuesto, no de cualquier cosa, ¿verdad? Sino del reino de Dios, una representación divina, una representación de las estructuras celestiales. Entonces, bien importante ahí con el ágata, que podríamos decir es una piedra preciosa que transmite algo muy positivo de parte del Señor. ¿Ok? Algunos dirán, hermano, usted me recomienda hacerme un collar de ágata. Yo le recomendaría a mi hermana que usted se ponga todo lo que pueda. Hay gente, ¿verdad?, que cree en este tema de las energías, que las piedras y que toque las piedras y que hágale para acá y hágale para allá. Yo le voy a ser muy honesto. Yo no creo en nada de eso, ni tampoco creo que ni tenga ningún poder. Yo en el único que creo es en Jesucristo. Creo que el único que tiene poder para hacer la transformación de nuestra vida es el Espíritu Santo. Cuando la gente habla de energías, yo lo que creo es que son personas que no han sido moldeadas hacia el carácter de Cristo. Cuando usted no se deja moldear por el Señor, usted va a tener toda clase de padecimientos, va a tener problemas de ira, va a tener frustraciones atrapadas, va a tener amarguras, va a tener odio, resentimiento. Por supuesto que va a tener problemas de ansiedad, va a tener problemas de estrés, que van a tener repercusiones físicas. Entonces, por lo tanto, yo no creo en nada de eso. Sin embargo, no le voy a negar que tiene un significado, un simbolismo bíblico. Entonces, si usted quiere tomar alguna piedra y no sé, hacer algún tipo de trabajo, digamos, de estos que son manuales, hacer algún tipo de labrado para poder representar algo en la iglesia o en su casa, pues puede hacerlo, pero no piense en ningún momento que eso le va a traer buena suerte o que le va a sacar a usted los malos espíritus, porque eso no va a ocurrir. Muy bien, vamos a otra piedra preciosa que también tiene su propio color y es la amatista, la piedra amatista. Le voy a leer lo que dice internet sobre la piedra amatista. La amatista es una variedad macrocristalina violeta del cuarzo. Nosotros en Costa Rica le llamamos color morado, ¿verdad? O púrpura también le pueden decir en su país. El color puede ser más o menos intenso, según la cantidad de hierro que contenga. Vea qué interesante. Puede presentarse coloreada por zonas con cuarzo transparente o amarillo. Las puntas suelen ser más oscuras o degradarse hasta el cuarzo incoloro. Ahí usted también lo puede buscar en su internet, lo que vendría a ser el amatista. Y vamos a ir nuevamente nosotros a la palabra. Nos vamos a encontrar muchas reiteraciones de la mención, en este caso, de Apocalipsis que acabamos de leer y también del sacerdocio o la estructura del tabernáculo, que es quizás de donde más uno puede obtener este tipo de información. Le voy a pedir, por favor, a la hermana Andrea Rojas que me busque Apocalipsis 21, 19 y 20, que básicamente es repetir lo que ya leímos, pero lo vamos a hacer hasta recordarnos. Vamos a ir también con la hermana Fanny Rojas a
Éxodo 28:19, que también ya lo leímos, y vamos a buscar también Éxodo 39:12. Le voy a pedir a la hermana Ana Lucía Cartín que me busque, por favor, ese último versículo. Vamos a repetirlos para refrescar la información. Hermana Andrea, por favor, encienda su micrófono, la escuchamos. Sí, señor, buenos días. Enseña así la escritura, Apocalipsis 21, 19, 20, dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Excelente. Bueno, ahí vemos que se van sumando más materiales, más piedras preciosas a la lista. Tampoco creamos inocentemente que este cruce entre el sacerdocio y lo que menciona Apocalipsis es casual, ¿verdad? Yo creo que al final nos está hablando de lo mismo en esencia. ¿Cuál es el fundamento, la base? ¿Cuál es la estructura sobre la cual se cimienta el trono de Dios, ¿verdad? El mundo celestial. Y con esto admiramos también cómo es Dios detallista, cómo es Dios delicado para cada pequeño elemento, cómo Él lo combina todo. Vamos a ir ahora a otro material precioso, sin antes mencionar que, bueno, el amatista coincide con las mismas características que el primer material, el ágata, y por lo tanto hablamos de sacerdocio, de fundamento. Vamos a ir en breve a otro material que va a ser el ámbar, que ya lo vamos a ver en un momento. Pero primero le pido a la hermana Fanny que me lea el versículo que también ya leímos hace un momento. Adelante. Éxodo 28:19. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Buenísimo. Vamos con la hermana Ana Lucía. Adelante. Buenos días. Éxodo 39:12 dice, la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Excelente. Bueno, ahí quedamos ya claros y reforzados. Vamos ahora con el ámbar. El ámbar es un material de color, podríamos decir, anaranjado. Le voy a leer lo que dice la definición del ámbar. El ámbar árabe o susino es resina fosilizada. Vea qué interesante. Se lo repito. Ya no hablamos de una piedra, sino que es resina fosilizada de origen vegetal. Proviene principalmente de restos de coníferas y algunas agiospermas. Etimológicamente, su nombre proviene del árabe, que es la palabra ámbar, y lo que significa es lo que flota en el mar, ya que este flota sobre el agua del mar, aunque originalmente se refería al ámbar gris. O sea que, aunque hoy hablamos de un ámbar que es color anaranjado, el original por el cual se le da el nombre es uno que era color grisáceo. Entonces, no podremos determinar específicamente a cuál se refiere en la palabra, aunque asumimos que lo más posible es que sea el color anaranjado, porque en algún momento se refiere a este material, al ámbar, se refiere como un bronce refulgente. Así a veces se refiere la palabra a él. El ámbar, posiblemente si usted lo toca, se va a dar cuenta que la mayoría de trabajos que se hacen en ámbar son trabajos que le han permitido pulirlo. Entonces es de una textura muy suave, de una textura muy, muy delicada. Casi que podríamos hablar de que no tiene ningún tipo de rugosidad o no tiene ningún tipo de porosidad y por lo tanto tampoco un filo. Usualmente he notado que el ámbar se utiliza como en forma circular, como con forma de un huevo, pero no completo, sino más bien como la mitad de un huevo, vamos a decir. Se le usa mucho de esa forma.
Vamos a el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Le voy a pedir a la hermana Olga Velázquez que por favor me vaya buscando Ezequiel 1:4, a la hermana Nora Claveles que me busque Ezequiel 1:27 y a la hermana Cintia Isolán que por favor me busque Ezequiel capítulo 8, versículo 2. Muy bien. Hermana Olga, por favor, adelante, la escuchamos. Profeta, buenos días. Ezequiel 1:4 dice, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolviente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Excelente, muy bien. En algunas versiones, si usted tiene otra versión diferente a la hermana Olga, se dará cuenta que el término que se usa no es bronce refulgente, sino es una alusión al ámbar. ¿Ok? Vamos a ir a otro versículo con la hermana Nora. Encienda su micrófono, mi hermana. Bendiciones, profeta Pablo, buen día. Amén. Ezequiel 1:27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Excelente, muchas gracias. Nuevamente, el concepto que aparece en esta versión de la hermana Nora es bronce refulgente. Hermana Cintia, adelante, la escuchamos. Hermana Cintia, la escuchamos. No, no se le oye, mi hermana. Usted lo tiene sin... ahora sí, adelante. Ezequiel 8:2, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Excelente. Bueno, todas las versiones dicen exactamente lo mismo. Que representa el ámbar o este bronce refulgente, que también nos puede adelantar un poco sobre el bronce, que lo vamos a ver en un momento. Nos representa la gloria de Dios, nos representa la presencia divina, nos representa también el poder celestial, nos representa el fuego celestial, el fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, por eso es que interpretamos que el ámbar en ese momento bíblico era ya considerado un material color naranja, color anaranjado y no gris, como menciona la internet, que era originalmente. Bien, vamos con varias piedras hasta el momento. Vamos con la cuarta piedra, que es el berilo. La piedra berilo, que es muy parecida a todas las que ya hemos leído anteriormente. Le voy a leer lo que dice internet sobre el berilo. Perdonen. Vamos a ver. El berilo es el mineral, es un mineral derivado de un ciclosilicato de berilo y aluminio con una forma química que ahorita no le voy a decir porque ni siquiera yo sé leerlo. Los cristales hexagonales de berilo pueden ser muy pequeños o alcanzar un tamaño de varios metros. Los cristales terminados son relativamente raros. Ok, eso pues obviamente nos explica que muy probablemente cuando se habla del berilo no solo hay que considerar su color ni el material solamente, sino la rareza del mismo, ¿verdad? Era un tipo de material no usual, no común, no fácil de encontrar y que posiblemente era también muy costoso. Vamos a buscar un versículo. Le voy a pedir por favor a la hermana Marta Teresa Mieta que me busque Isaías 54:12. Y luego tenemos varios otros versículos que remiten a lo que ya hemos leído, ¿verdad? Que tiene que ver con el pectoral del sacerdote. No se los voy a volver a pedir lectura, ni tampoco los voy a mencionar porque ya ustedes los conocen. Sin embargo, hay otro que le voy a pedir a la hermana Marisa Andrusen que me busque
que habla también del sacerdocio, que es Ezequiel 28:13. Por favor, para que lo busquen. Hermana Marta, encienda su micrófono, la escuchamos. ¿Ahí me escucha, profeta? Adelante, mi hermano. 54:12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio y toda tu muralla de piedras preciosas. Ok, bueno, esa versión no nos ayuda porque no especifica del berilo, pero dentro de esa descripción que hace en otras versiones se habla del berilo. Aquí solo se habla de perlas preciosas. Vamos a ver en el caso del versículo de hermana Marisa, a ver si lo puede leer. Adelante, hermana, encienda su micrófono. Dice así Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ok, el berilo nos está transmitiendo varias cosas. Más allá de solo el sacerdocio, que como ustedes ven, eso va a ser muy recurrente en todo lo que vamos a estudiar, pero aquí particularmente me está asociando el berilo, por una parte, con el sacerdocio, pero también refiriéndose en este caso a Satanás o a Luzbel antes de haber caído, ¿verdad? Antes de haber caído en desgracia por el pecado, me está hablando también de autoridad. Y lo vinculo de alguna forma con lo que nos mencionaba el versículo de Isaías, que leíamos, que aunque la hermana Marta no tenía específicamente el berilo en esa lista y solo hablaba de materiales preciosos, sabemos que ahí está incluido el berilo y entendemos o derivamos de esa interpretación que es un tipo de sacerdocio, pero también de autoridad dada por Dios. Entonces, ahí tenemos algo interesante. Vamos a pasar a otro material que es bastante común y en la palabra hay bastantes referencias al mismo. Es el bronce, el bronce. Vamos a estudiarlo. Importante aquí, mis amados, aunque nosotros estudiemos estos materiales, de acuerdo a la palabra, siempre vamos a tener una línea cultural que nos va a decir, por ejemplo, que el bronce es más barato o más o menos relevante que la plata y que la plata es menos relevante que el oro. Esas cosas no necesariamente en los días bíblicos eran así. Eso mucho está derivado por el famoso tema de las olimpiadas y las premiaciones deportivas que a veces se hacen, donde la gente dice, bueno, el oro es más caro que la plata y la plata más cara que el bronce. Hoy en día, pues ese costo que tiene cada uno sí es real, la diferencia. Yo, por ejemplo, si tuviera una moneda de oro y la trato de vender, va a valer muchísimo más que una moneda de plata o aún que una moneda de bronce. Sin embargo, su valor en los días bíblicos no necesariamente era el mismo, no necesariamente estaba derivado de lo mismo. A veces el valor de las cosas más dependía de un asunto del mercado de ese momento o de las variables relacionadas a la dificultad de conseguirlo, al proceso que se necesitaba para adquirir cierto material, hacia el brillo, ¿verdad?, del producto. Por ejemplo, hoy una de las cosas más costosas que hay, y más ahora en estos días, es el petróleo, por ejemplo. Pero si nosotros nos vamos a los días bíblicos, el petróleo era brea. La brea era algo que se utilizaba posiblemente en las construcciones por los ingenieros de esa época para unificar las viviendas, para unificar las murallas, para sellarlas. Hoy el petróleo tiene otro uso y por lo tanto otro valor. Y así perfectamente pudo haber sido en los tiempos bíblicos. Entonces ahí hay que tener ese cuidado de que las cosas no sean malentendidas. Aún, por ejemplo, el mismo diamante. El diamante hoy es de las perlas más costosas que existen. Curiosamente en la Biblia no es tan relevante el valor del diamante como el material del que está hecho. Eso me permite a mí interpretar o pensar que quizás no era el diamante algo costoso o algo tan valioso como lo es hoy, pero es una posibilidad, no necesariamente así.
vamos a ir al bronce de cualquier manera. Vamos a ir, por favor, hermana Aldana Quiroz, a Apocalipsis 2:18. Hermana Elena Sevilla, si me busca, Apocalipsis 1:15. Hermana Gendry Cambronero, si me busca, Zacarías 6:1. Por favor, Ángela Carguaz, si me busca, Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Y hermana hermana Esperanza Pulgarín, Ezequiel 9:2, por favor. Ahí vamos a ir con el primer concepto derivado del bronce. Hermana Aldana, encienda su micrófono, le escuchamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Sigo? Excelente. No, está muy bien. Hermana Elena, la escuchamos. Bendiciones, profeta. ¿Me escucha? Adelante, mi hermana. Dice, y sus Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Buenísimo. Hermana Gendry, adelante, la escuchamos. ¿Me escucha ahí? Adelante. Zacarías 6:1 dice, y de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Buenísimo. Hermana Ángela, encienda su micrófono, le escuchamos. Buenas tardes, profeta. Ezequiel 1:4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Buenísimo. Por último, en esta lista, hermana Esperanza, encienda su micrófono. Ezequiel 9:2 dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el bronce creo que es un material que casi todos conocemos, por lo menos nos imaginamos cuando se hace una referencia al fuego refulgente, ¿verdad? Al fuego consumidor. La explicación de su aparición en todos estos versículos rápidamente nos lleva a entender que el bronce era una forma también de mostrar la divinidad de Dios, pero en esa forma, digamos, del fuego. Siempre se le va a relacionar de esa manera, por su color, y vean cómo también muchas veces se habla de un bronce que brilla, ¿verdad? De un bronce que está pulido, que está expuesto de tal manera que la luz del sol lo hace llamar la atención. Entonces, el bronce, lejos de ser algo específicamente valioso, que no menosprecio el valor, pero más allá de eso, la habilidad del bronce es el brillo que genera, que no todos los materiales que vamos a ver generan el mismo brillo. Su capacidad de reflectar la luz y de hacerlo con una forma semejante al fuego era de sus características más importantes, aún al punto de utilizarlo dentro del santuario, aún al punto de hacerlo parecer como si fueran aún partes de Dios, ¿verdad? De su cuerpo, de su representación física. El bronce, para que los que no lo saben, es toda aleación de cobre y estaño, o sea, es un material compuesto, en la que el primero constituye su base. Vea qué interesante cómo podríamos llegar a interpretar que el bronce también es una forma de representar el cobre. Que el cobre quizás sí sea un material mucho más común o más usual de encontrárnoslo en nuestra vida cotidiana y también hasta en nuestras experiencias proféticas.
El primero constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20%. Además, el bronce podría llegar a incluir otra clase de metales. Yo les cuento que, bueno, en estas cosas realmente yo no soy un experto, me considero verdaderamente un desconocedor de todo este asunto de la alquimia, ¿verdad? Los componentes químicos, las aleaciones de metales, soy un desconocedor, pero yo tengo un hobby, creo que ya lo he comentado, tal vez no en este curso, pero en otros momentos, tengo un hobby de una pecera marina. Y la pecera marina es mucho más compleja que la pecera de agua dulce. Tal vez usted tenga o haya tenido peces en su casa. Pero tener una pecera marina es muy complejo. Y cuando es más complejo es cuando usted decide tener corales. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque cuando uno tiene que trabajar con el agua marina es uno de los elementos más perfectos que hay en la naturaleza, para la sorpresa de todos. ¿Por qué perfecto? Porque prácticamente contiene toda clase de materiales y de elementos conocidos. Aún, si no me equivoco, puede ser que falle, se dice que cuando se crea la tabla de los elementos, una de las bases que se utiliza para crear esa enorme tabla de los elementos está derivado del agua marina, porque en el agua marina existen todos estos componentes. Por supuesto, hay algunos más presentes que otros. Y en el caso mío, pues yo tengo que conocer muchísimo lo que no aprendí en el colegio, en biología o en química, lo tuve que venir a aprender con este hobby. Entonces, las proporciones del calcio, las proporciones del magnesio, las proporciones de la alcalinidad, del hierro, del fósforo. Hay un montón de elementos que uno tiene que irse aprendiendo y ver cómo ellos se combinan. Entonces vamos a encontrar que muchas de las cosas que pensaríamos que son puras, pues realmente no lo son, sino que son combinaciones de. Por lo tanto, tal vez la conclusión a la que quiero llevarlos es que cuando vemos ciertas cosas en nuestras experiencias proféticas, deberíamos de estudiarlas muy en profundidad para ver cuáles de ellas, tal vez, aunque no aparezcan en la Biblia, tengan elementos que sí aparezcan en la Biblia. Espero estarme dando a entender, o viceversa. Vea, por ejemplo, que quizás el cobre no es algo, aunque lo vamos a ver, no es algo que hubiéramos esperado que estuviera en la Biblia, pero sí está representado a través del bronce. Espero estarme dando a explicar con esto. Bien, vamos a ir a otra de las aplicaciones del bronce, otra de las posibles significancias del bronce. Le voy a pedir, por favor, a el hermano Raúl Bilou que me busque Miqueas capítulo 4, versículo 13. A la hermana Valesca, Joana Artigas, si me busca Jeremías 1:18. A la hermana Marlene de la Rosa, Jeremías 15:20. Y a la hermana Miriam Tapia, Salmos 18:34. A la hermana Marina Echeverría, Job 20:24. Al hermano que dice cero, nada más dice eso, o cero, no sé cómo será. Job 40:18, por favor, si me ayudan con eso. Excelente, vamos a ir a el hermano Raúl. Adelante, amado, encienda su micrófono. Amén. Miqueas 4:13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Excelente. Vamos con la hermana Valesca. Adelante. Amén. Amén. Jeremías 1:18 dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Amén. Excelente. Hermana Marlene, por favor, encienda su micrófono. Sí. Jeremías 15:20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán,
porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Excelente. Hermana Miriam, adelante. Le escuchamos, mi hermana Miriam Tapia. Adelante, encienda su micrófono. Creo que no me está escuchando. Hermana Marina Echeverría, por favor, encienda su micrófono. Le escuchamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, profeta? Adelante. Bueno, mira, Job 20:24. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. Adelante, hermano Ceró, lo escuchamos. ¿Se escucha? Adelante. Job 40:18. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Perfecto, buenísimo. Ok, el bronce, yo creo que ya nos dimos cuenta por dónde va esta otra explicación. Tiene que ver con guerra, tiene que ver con escudo, con protección, con fortaleza, con fuerza, con seguridad. Me llama mucho la atención cuando recurrentemente se utiliza la palabra muro de bronce, y específicamente en alusión hacia un profeta, ¿verdad? Entonces ahí también podríamos hablar del bronce en un ámbito de la intercesión, en un ámbito de la oración, en un ámbito de la protección divina ante los ataques del enemigo. Entonces tiene su asunto, ¿verdad? El bronce, porque cambiamos de algo, no diría tan diferente, pero sí distinto, porque es una representación de la presencia de Dios, y ahora ser muy específico en el tema de la batalla, de la pelea. Excelente, vamos a ir ahora a otra explicación o a otro significado posible del bronce. Vamos a ir, por favor, a Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Hermana Ana María, por favor, Mosquera, si me puede buscar Ezequiel 1:4. Y le pido al hermano Augusto Roque Palomino que me busque Apocalipsis 9:20. Esos dos versículos. Hermana Ana María, por favor, encienda su micrófono, le escuchamos. Amén, bendiciones, profeta. Ezequiel 1:4 dice así: y mire, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Excelente, bueno, también derivado de lo que veníamos viendo, pero específicamente aquí nos habla del poder de Dios, ¿verdad? Hemos observado cómo se le alude mucho al fuego en relación al bronce, pero aquí se nos habla de la potencia, de la fuerza, del poder de Dios. Vamos a ir con otra explicación para el bronce. Hermano Augusto, encienda su micrófono, lo escuchamos. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Bien, esta explicación aquí o este versículo nos saca un poco de la línea de la que venimos hablando, porque se relaciona el bronce con idolatría. También se relaciona con idolatría. Entonces es importante ese punto también a considerarlo sobre el bronce. Y de aquí vamos a ir a un concepto derivado del bronce, y yo sé que algunos de ustedes lo habrán escuchado o lo habrán hasta utilizado, quizás sin saber el versículo bíblico. Vamos a estudiar los cielos de bronce, no los muros, los cielos de bronce. Cuando alguien dice los cielos están como de bronce, eso a veces se utiliza en las predicaciones. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ir con la hermana Marilina Roxana a Deuteronomio 28:23. Y le pido también a la hermana Nahara Gómez que me busque Levítico 26:19. Por favor, si me ayudan con esos dos versículos. Hermana Marilina, encienda su micrófono. Adelante.
Amén. Así dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Excelente. Hermana Nahara, adelante. Amén. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Ok, bueno, ahí lo intercambia un poco, ¿verdad? No sé si será la versión, porque lo dice invertido. Pero en cualquier caso, creo que se entiende la idea de que los cielos de bronce, en este caso, que es la palabra que más utilizamos, el concepto que más empleamos, lo que me habla es de un castigo de Dios. Cuando el Señor cierra los cielos, cuando deja de traer su bendición, cuando deja de derramar su misericordia, su sanidad sobre la tierra, se representa como un muro, perdón, como cielos de bronce. No sé por qué estoy con lo de los muros. Como cielos de bronce. Y en el caso del hierro, que lo vamos a ver también más adelante, vean cómo cuando la tierra no da, ¿verdad? Cuando hay esterilidad, cuando no hay fruto, cuando se siembra y no se cosecha, también esa consecuencia de algún tipo de pecado. Aún podríamos hablar de que el cielo de bronce es sequía, ¿verdad? Escasez de lluvias. No solamente en el sentido de que Dios responda o que Dios hable, sino también de que esa lluvia, esa respuesta, esa, ¿cómo decirle? Ese elemento de vida que hace reverdecer, que hace traer esperanza, no viene y se puede entender como cielos de bronce. Perfecto, así que bueno, ahí terminamos, mis amados, con las primeras piedras preciosas y con los materiales, que en este caso hablamos del bronce. En la próxima clase vamos a continuar hablando de este tema que le estoy garantizando que va a seguir estando muy interesante. Vamos a hablar de otros como el cobre, vamos a hablar del hierro, vamos a hablar de los diamantes, vamos a hablar del marfil, del ónice, del oro, de la plata y de piedras como el zafiro, por ejemplo. Vamos a hablar también de las perlas y bueno, otras cosas más que no se va a querer usted perder.